Retomamos en este programa nuestras charlas con el parlamentario por el Estado de Victoria, Telmo Languiller, acerca de los derechos humanos. Un tema muy comprometido, pues existen en el mundo los que lo aplican y otros que los violan, incluyendo a individuos y estados del mundo. Pero antes le damos la bienvenida a nuestro invitado. Telmo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Carlos. Contento de estar de vuelta aquí en estas rondas de conversaciones sobre las temáticas que hemos cubierto a través de muchos años de trabajo. Por lo tanto, agradezco la oportunidad, pues pienso que es importante no olvidar muchos de los temas por los que hemos luchado conjuntamente con mucha gente en la comunidad internacional. Sí. Bueno, en programas anteriores nos acercábamos a casos, más que todo acá en Australia, como si se respetaban los derechos humanos de las personas que tienen tendencias del mismo género, en fin, diferentes programas. Ahora queremos adentrarnos en casos muy latinoamericanos, muy nuestros. Vamos a empezar con uno que de hecho es muy triste, pero que echemos un poco históricamente hacia atrás cuando el honorable doctor Peter Phelps, el 11 de septiembre del 2013, exactamente cuando se cumplían 40 años del golpe de Estado en Chile, salió a la palestra del Parlamento de New South Wales a defender al señor Augusto Pinochet, diciendo prácticamente que era un héroe y que para entronarse en el poder había necesidad, según el señor Phelps, de asesinar, violar los derechos humanos y de hecho pues a la gente. Vino la reacción tuya en el Parlamento, que lo hiciste en noviembre del 2013, en el Parlamento de Victoria, donde condenaste la actitud del doctor Phelps. ¿Por qué no recordamos y refrescamos la memoria? Porque esto es muy importante, Telmo. Bueno, es importante especialmente a partir de los eventos que se realizaron por las comunidades chilenas, latinoamericanas y los amigos de ese país ahora en septiembre, casualmente, y porque es un tema importante desde el punto de vista de precedentes. Yo quiero recordar y poner en contexto para la audiencia nacional, el doctor Phelps es un parlamentario liberal de la Cámara Alta del Senado Estatal de Nueva Gales del Sur, y es un hombre que hizo una declaración en defensa del comportamiento de Augusto Pinochet cuando estaba en Chile. Y entonces él dice así, ¿no? Para tratar de justificarle: tenemos que aceptar que a veces hay que hacer cosas malas para evitar que cosas terribles sucedan. Cito al doctor Phelps en la Cámara Alta. Es decir, él dice, las acciones de Pinochet, las violaciones de derechos humanos, tortura, desapariciones, raptos, asesinatos extrajudiciales, etc., fueron justificados para evitar un mal peor. Por supuesto que eso fue altamente ofensivo para nuestra comunidad latinoamericana aquí y para todos los australianos bien nacidos. Y en el resto del mundo también. Y en el resto del mundo, y defensores de los derechos humanos y conocedores de la temática y de las violaciones de derechos humanos de Pinochet. Y por lo tanto entonces nosotros, como hemos hecho históricamente, le respondimos en el Parlamento a la intervención del doctor Phelps y le pedimos por supuesto que se disculpase particularmente con los tantos chilenos que habían sido sujetos de torturas o tienen familiares desaparecidos residentes en este país y en otras partes del mundo. Pero Telmo, es que hay una cosa también y volviendo a esa época, este señor no solamente justificó la actitud de Augusto Pinochet como dictador de Chile, sino que también comparó a Salvador Allende con el régimen nazi. Claro. Es decir, eso ya es demasiado ofensivo. Podríamos decir prácticamente con esa frase detrás del ladrón bufón, más o menos. Terrible, terrible. Hizo esa comparación en función del resultado electoral que había tenido Salvador Allende y un resultado electoral que también había tenido Adolfo Hitler. Creo que es penoso. Y es penoso en este país, y quiero explicar lo siguiente. ¿Por qué nosotros hablamos de esto?
que seguramente vamos a hablar después, porque acá tenemos una gran tradición de 600 años de parlamentos entre Gran Bretaña y nosotros y otras jurisdicciones de esta tradición, y no nos podemos olvidar, por supuesto, del dictamen que fue tomado por la Cámara de los Lores, podríamos argumentar la Cámara más conservadora del mundo. En 1998, exactamente, fue condenado este señor. Y por lo tanto nosotros, que somos una jurisdicción hermanada con las tradiciones británicas y heredando esas tradiciones parlamentarias tan importantes, estamos por supuesto siempre mirándonos y estamos de frente entre los parlamentos australianos y Gran Bretaña y otros, Canadá, Nueva Zelanda, en fin. Y entonces es por eso de que esto siempre se realiza en forma tan viva y tan con tanta pasión, porque ha sido un tema que ha sido discutido en todas partes del mundo, pero particularmente en estos parlamentos como el de Gran Bretaña, como el australiano, como el canadiense. Entonces nosotros le respondimos como correspondía y por supuesto le pedimos al doctor Feld que se disculpase, que retirase lo dicho, cosa que naturalmente no hizo ni iba a hacer, porque es un convencido ideológico de esta postura. Volvamos al recuento del tiempo. ¿Cómo fue la reacción de los parlamentarios en la Asamblea de Victoria? Bueno, la reacción buena. Yo siempre digo que me siento muy orgulloso de pertenecer a un parlamento donde todos los partidos políticos son muy sensibles a la temática de derechos humanos nacional e internacional y que han siempre manifestado mucho respeto, especialmente a este tipo de intervenciones. Por parte de mi partido, en este Parlamento y en otros, ha habido siempre mucho apoyo a nuestras intervenciones. Se les han aceptado casi como naturales, particularmente por nuestra extracción latinoamericana y por lo tanto nuestra responsabilidad política, nuestra conciencia de mantener presente en estos parlamentos temas de intereses en América Latina, y este es uno de los más importantes desde el punto de vista de violaciones de derechos humanos. Es trágicamente una referencia. Repitamos, porque también hay que recordar el balance, lo que ocurrió en 1998 en la Cámara de los Lores a nivel mundial y lo que se creó como un precedente para este tipo de actuaciones. Claro, el jurista destacado, eminente, australiano, Jeffrey Robertson, sí. QC, Queen Counsel, es decir, especialista en estos temas, hizo un resumen muy importante. Y el resumen importante fue que la Cámara de los Lores, más allá de la temática y de la controversia que planteó toda la defensa de Pinochet, argumentando de que él tenía inmunidad como ex jefe de un Estado, afuera de su jurisdicción, es decir, afuera de su Estado, que mantenía su inmunidad no solamente durante el periodo que había sido el mandatario, entre comillas, el dictador de Chile, sino que a posteriori de haber abandonado su involucramiento como mandatario dictador de Chile, que también la inmunidad le aplicaba. Los Lores, después de idas y venidas, de apelaciones y contraapelaciones por parte de las partes, que fueron por supuesto los representantes de Pinochet, destacando el buen trabajo de Amnistía Internacional, entre otros organismos importantes de derechos humanos que fueron partícipes directos y parte de las representaciones y peticiones que se hicieron a las cámaras de los Lores y las diferentes comisiones relevantes en este caso. La Cámara, en definitiva, explicándolo, no siendo jurista, explicándolo en términos sencillos, tal cual lo entendimos la comunidad internacional y los parlamentos de Australia, de Canadá, de Nueva Zelanda, etc., la Cámara de los Lores decía que Augusto Pinochet no tenía inmunidad afuera de su jurisdicción, afuera de su Estado,
y que por lo tanto conforme una gran cantidad de decisiones tomadas, antecedentes y precedentes que ya habían sido establecidos después de la Segunda Guerra Mundial. Los casos de Nuremberg son algunos, la propia decisión que se tomó en Roma por más de 120 países o por más de 120 jueces representando una gran cantidad de países, dictaminaba la Cámara que Augusto Pinochet podía ser identificado, podía ser enjuiciado y podía ser condenado en una jurisdicción afuera de Chile, respondiendo al petitorio que había hecho España a Gran Bretaña a los efectos de permitir la extradición de Pinochet de Gran Bretaña a ser enjuiciado en España, a ser enjuiciado Pinochet. Para nosotros, a nivel de precedentes internacionales, según lo explicaba el eminente jurista Jeffrey Robertson, es importante porque establecía el precedente que finalmente se le podía dar enjuiciamiento y condena a exmandatarios que habían sido responsables directos, porque en el caso de Pinochet no podía argumentar como muchos nazis argumentaron, de que recibían órdenes. En el caso de Pinochet, él daba las órdenes. Él era el responsable directo, intelectual y directo de las violaciones de derechos humanos, de los ajusticiamientos extrajudiciales, de las desapariciones, etc. Entonces, en este caso, la Cámara de los Lores toma un dictamen muy importante y yo felicito particularmente al Lord Hoffman, Sí. que tuvo una participación fundamental más allá de las intenciones de desprestigio que quiso hacerle la defensa de Pinochet. Creo que esa fue una decisión muy importante. Y esa decisión tan importante fue que nos permite trabajar en otros casos de otros exmandatarios que han sido responsables y son responsables de violaciones de derechos humanos serias, de lesa humanidad, etcétera, en diferentes tipos de países.